Pues de este episodio de la historia de España vamos a hablar con alguien que conoce muy bien nuestra historia, con Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y escritor. Muy buenas noches. Hola, buenas noches desde Ann Arbor. Sí, Aquí son buenas tardes todavía. queda un poquito lejos. Incluso nos llega con algo de falta de sincronía la imagen y el sonido, pero vamos a ver si lo podemos solucionar. En cualquier caso, ¿qué pasó aquel 26 de abril del 37? ¿Quién pidió que se atacara una villa indefensa, sin defensas antiaéreas? ¿Y qué valor tenía una población sin regimientos militares, sin defensas antiaéreas y, por lo que dicen los expertos, sin valor estratégico militar? ¿Por qué se toma esa decisión con Guernica y quién la toma, quién la pide? El bombardeo fue organizado por el jefe de la Legión Cóndor, von Richthofen. Los alemanes de entrada querían experimentar, porque la guerra civil para ellos fue un teatro de operaciones de experimentación. Querían experimentar un bombardeo en una población pequeña, no en Bilbao, porque todo esto está en el ataque, conducieron el ataque al País Vasco y a Bilbao por parte de las tropas franquistas, en una población pequeña, y consultaron con Juan Vigón, que era el entonces coronel, jefe del Estado Mayor del general Mola. Al principio los alemanes no pensaban que Guernica tenía esa identidad y eso se lo proporcionaron fundamentalmente Vigón y Mola. Una ciudad pequeña, identidad vasca, que no tenía evidentemente defensas antiaéreas, y fue atacada en la tarde del 26 de abril durante 3 horas, arrojando casi 40 toneladas de bombas en aquel momento en esta pequeña población, día de mercado, aquel 26 de abril, con unas 10.000 personas en la ciudad. ¿Por qué día de mercado? Mola había dicho en sus famosas instrucciones como director del golpe infringir al adversario el mayor golpe posible para anular su capacidad de respuesta, pero hacerlo en una población civil, sin defensas, sin objetivo militar, un día de mercado con mujeres, hombres y niños en la calle. ¿Esto se ha explicado con el tiempo por qué? Sí, se ha explicado porque la Guerra Civil Española, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, es un teatro de operaciones de bombas en ciudades indefensas. Esto ocurre en Guernica, pero ocurren bombardeos famosos en Alcañiz, en el Bajo Aragón de Teruel. Hay uno que también es un lugar de memoria hoy, pero sobre todo en la zona del Levante, Castellón y en Barcelona. Y además ese tipo de gesto de poblaciones indefensas, bombardeadas, tuvo unas repercusiones que, si da tiempo, podemos comentar, porque al principio se negó que aquello había pasado ahí. Eso vamos con la autoría, pero el objetivo, que era provocar la desbandada de lo que quedaba de la resistencia nacionalista, republicana en el País Vasco, ese es el objetivo de Mola, ¿o había otro que desconocemos? No, el objetivo es, vamos a ver, en aquel momento quien manda la operación realmente es von Richthofen, y las personas que le proporcionan el objetivo son Mola y Vigón. El objetivo, por supuesto, es sembrar el pánico y, en el caso de los alemanes, experimentar en poblaciones indefensas. Y para Mola y para Vigón, Guernica tenía una identidad vasca política que evidentemente conectaba con todo eso, ¿no? O sea que los atacantes, en este caso los alemanes, aunque también creo que está la aviación legionaria italiana, pero sobre todo los alemanes... Estuvo también la aviación legionaria italiana, pero el mando de operaciones tanto de los italianos, de la Italia fascista, como de la Legión Cóndor fue de von Richthofen. Pero entonces están pensando en ya, estamos en abril del 37, en lo que van a hacer a partir de abril del 39, 2 años después. Bueno, de entrada están pensando en ocupar el País Vasco, la parte del País Vasco, Vizcaya, fundamentalmente, que no estaba ocupada en aquel momento, y el ataque a Bilbao, que se produjo a finales de la primavera de 1937. Pero es el primero de los bombardeos que se producen después sistemáticamente, sobre todo en la parte del Mediterráneo, en la zona del Bajo Aragón, en la zona de Lérida, en la zona de Castellón y en la zona de Barcelona. Ahora bien, estos bombardeos a poblaciones indefensas habían sido experimentados por primera vez en la Primera Guerra Mundial, pero el punto de inflexión clarísimamente es la Guerra Civil Española. Guernica tiene un símbolo, sobre todo porque después lo pintó Picasso, pero hay bastantes Guernicas en la sociedad española en aquel momento, hasta el 1 de abril de 1939.
el impacto después de lo de Guernica, el impacto emocional que llega, y creo que un reportero de guerra cerca de la zona, cuando llegan las noticias de que están bombardeando Guernica, va allí, se encuentra todo ardiendo y vienen más aviones, fue un impacto en toda Europa, tanto que Franco trató de negarlo, que fuera de sus propias filas los que hicieron el ataque. Vamos a escuchar un fragmento, no era el Nodo, pero era un servicio noticiero, el Nodo creo que es del 39, del 40, estamos hablando del 37. Después de la Guerra Civil. Hay un fragmento con el Nodo, el sonsonete, el soniquete típico de los años, para tratar de decir al mundo que Franco ni que las tropas franquistas habían tenido nada que ver con la barbaridad de Guernica. Lo escuchamos. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante el caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Decía, la cámara que no puede mentir, decía, dinamiteros. Bueno, esto fue la Legión Cóndor, fundamentalmente. Franco después se dio cuenta de que esto que habían dado tendría algún objetivo táctico inmediato, pero la reputación del bando podía quedar muy entredicho. Se negó de tal manera que se llegó a acusar a los republicanos de haberse autobombardeado. Los servicios de propaganda de Franco a las 7 de la mañana del día siguiente dan la orden de la negación, primero del bombardeo, pero eso era insostenible, y después de que había sido bombardeado por la aviación española, la aviación italiana y la aviación alemana. Y a partir de ahí empezó toda una mentira que fue imposible de sostener porque había testigos, entre ellos un sacerdote y sobre todo un periodista llamado George Steer, que sacó un gran reportaje en The Times, era un periodista británico de The Times, pero también en The New York Times. Y a partir de ese momento, intelectuales católicos y población también católica empezaron a difundir por el mundo lo que algunos, poquitos hasta ese momento, habían ya dicho, que en la España cristiana de Franco se mataba de forma impune, no solo eran los rojos. Y por cierto, a partir de este acontecimiento, esto es una historia fascinante, porque a partir de este acontecimiento, Franco tiene una entrevista con Comá y le pide, para contrarrestar ese malestar que empieza a haber en círculos católicos, progresistas y liberales de todo el mundo, le pide una carta colectiva de los obispos españoles a todo el mundo. Y esa es el origen de la famosa Carta del Episcopado Español a los católicos del mundo, donde se trataba de mostrar que en la España de Franco solo se hacía justicia y en la España de los rojos lo que había era asesinatos. Me parece que este es un tema absolutamente relevante. Viene es Isidro Gomá, del que estás hablando, luego sustituido por Ple Daniel, y viene un poco en el libro reflejado que acaba de reeditar, La Iglesia de Franco. Es uno de los elementos centrales de ese libro. Dos cuestiones para concluir. Sobre el número de muertos, hubo debate. Al principio el gobierno vasco dijo 1.600, luego se corrigió a la baja, unos 300, luego otras fuentes dicen que fueron más. ¿El número de muertos están datados más o menos o cuantificado el número de víctimas mortales y de heridos de esta barbaridad de ataque? El último libro, el más documentado, que es el de Xavier Irujo, que es también un profesor que está en la Universidad de Reno, en Nevada, en Estados Unidos. El último libro, documentados, tiene 2.000 personas. Los registros de defunciones de los bombardeos son muy difíciles de tener y además son muy fáciles de negar. Mariupol es un ejemplo ahora, pero nos podríamos ir a Dresde por parte de la aviación aliada y nos podríamos ir, por supuesto, a otras ciudades. La documentación de Xavier Irujo habla de 2.000 personas ya documentadas, pero el tema fundamental no serían los muertos, que no podría haber muchísimos, más de unos cuantos miles en una población como esa, sino la destrucción total, el objetivo, las causas de la destrucción, el significado de la destrucción en plena guerra de bombas incendiarias en una población indefensa, la mentira posterior y, por cierto, el epílogo, porque hoy todavía hay gente. Zelensky hizo una apelación a Guernica a propósito de Ucrania y aquí reaccionaron gente, ya sabemos, vinculadas con Vox, periodistas, hablando de paracuellos del Jarama. No tiene nada que ver absolutamente con esto y, por supuesto, siguiendo con la negación. A mí me parece que todo esto dice muchísimo
primero, de la historia, porque la historia es la que documenta, los historiadores son los que trabajamos, y segundo, ¿por qué no cesa el uso político de esa historia en un tema tan claro como este? Hay otros temas mucho más debatibles, pero en un tema tan claro como este, que hace tiempo que merece un lugar de memoria, ¿por qué hay todavía esta batalla negando el conocimiento, estimulando la ignorancia, en vez de promover la educación sobre esto? ¿Y por qué se ha tardado tanto? Y acabo con esto, señor Casanova. ¿Por qué se ha tardado tanto en tomar esta decisión de declarar Guernica como primer lugar de la memoria democrática en nuestro país? Bueno, yo creo que en Guernica tienen un museo desde hace muchísimo tiempo. El gobierno vasco creó ahí un museo que ha sido visto por muchísima gente. Bueno, pues porque todos los gobiernos de la democracia, y no estoy hablando de los principios de la transición, han tenido verdaderos problemas en gestionar este pasado, desde todos los puntos de vista. Pero además gestionar un pasado que no es solo en un sentido o en otro, sino gestionar un pasado. Y para gestionar un pasado tienes que tener en cuenta dos cosas. Fiarte de las investigaciones sólidas de la historiografía, esto lo han hecho en Alemania, en Italia y en todos los países. Y segundo, en la gestión pública de esa historia, abordarla con libertad, abordarla con diversidad, pluralidad, enseñándola. Guernica es un ejemplo clarísimo de lo que estoy planteando, pero es que además hay que insistir también en cómo Guernica se convirtió en un símbolo universal, posiblemente, y muchas gracias a Picasso, en un símbolo universal de lo que después fue tan normal en la Segunda Guerra Mundial y en todas las guerras posteriores, donde los ejércitos ya no solo luchaban, sino que mataban de forma inocente, de forma masiva, a la población en la retaguardia. Pues aquí lo dejamos. Julián Casanova, hoy desde Estados Unidos, pronto se va a venir por España. Creo que tiene sobre el 5 de julio un acto interesante, precisamente en la capital de España, por el Museo del Prado, relacionado con todo esto que estamos hablando. Y aquí le esperamos esa noche aquí, ya de vuelta en España. Julián Casanova. Muchísimas gracias, buenas noches y encantado de estar con ustedes. Y buenas tardes aún por ahí, creo. Que aquí estamos de buenas noches, pero ahí creo que son 6 horas menos. De día, afortunadamente, porque el día se nota mucho ya. Sí. Pues Julián Casanova, catedrático, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a Dios. Isaías, ¿algún comentario?